Están con nosotros acá en el piso los diputados Rubén Galassi y Santiago Mascheroni. Vamos a hablar del Fondo de Obras Menores. Este año se adelantó un poco el debate en la legislatura. Buenas noches primero, ¿cómo están? Gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Decía que se adelantó un poquito el debate porque suele darse más a fin de año. Se adelantó un debate que atrasa muchísimo. Atrasa, sí. En realidad, bueno, es un debate de todos los fines de año. Tomamos que este año anticipadamente una cuestión postergada injustificadamente hasta ahora. Y no fue fácil. Rubén puede dar detalles precisos. A ver, expliquemos antes de arrancar con las para opiniones. que la gente entienda lo que es el Fondo de Obras Menores, que en realidad no es un fondo menor, es un fondo que ha tomado un volumen importante. ¿Y qué Este año son 1.400 millones de pesos. El fondo, la ley que se conoce como Obras Menores, surgió en la provincia como compensación a los municipios de segunda y a todas las comunas, es decir, excepto Rosario y Santa Fe, es más fácil, Santa Fe y Rosario, las dos ciudades. El resto percibía por una ley provincial una cantidad de recursos para hacer, por eso se llama obras menores, cordón cuneta, iluminación, bacheo en las pequeñas comunidades y en las ciudades de segunda, de mediana escala. Porque la ciudad de Santa Fe y Rosario desde los 90 cobraban por vía presupuesto nacional lo que se conoce como el Fondo del conurbano. Eso era una pequeña parte. En relación a lo de la provincia de Buenos Aires, absoluta. Sí. Que eran como 300 millones en Buenos Aires 290 y pico de millones y la provincia cobraba 30 millones. En Buenos Aires eran 600 millones de pesos. 2 millones de dólares diarios. Y por eso era el gobierno de 600. Nosotros 60 millones para todo el conurbano. Y Que 600. Claro, se incluyeron ciudades. Y nosotros 30 millones pesos dólares, que eran 21, Rosario, siguen siendo, claro. 21 para la ciudad de Rosario y 9 para la ciudad de Santa Fe. ¿Qué pasó después de más de 15 años? Esos recursos nacionales siguen siendo los mismos, se congelaron, a excepción de Buenos Aires, que hace 2 años atrás se lo llevó a casi 60.000 millones de acuerdo al presupuesto de este año. La ayuda a María Eugenia Vidal, del gobierno nacional. Digo, creo que es justo porque no, Buenos Aires es lo merecía. razonable. Lo que no es razonable lo que no es razonable es que y el otro se actualizó por 70. Y el otro se actualizó porque es el 1% del gasto de la provincia. Una actualización automática. Se actualiza el presupuesto año tras año. Entonces, ¿qué hicimos este año? Digo, para redondear y la ciudadanía entienda. Todos los años se pide que parte de ese fondo pueda usarse para gastos corrientes, pagar sueldo, básicamente. Entonces nosotros lo que planteamos, bueno, que ya era hora de que Rosario y Santa Fe estén incluidos también en ese fondo provincial, en función de que lo que en su momento era equiparable hoy ha quedado desfasado. Así que estamos en ese debate y entendemos que es posible y es factible sacarlo. Y es una pelea que han dado mucho tiempo el intendente de la ciudad, José Corral, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, también. Durante muchos años han venido reclamando fuerte esta actualización. Y nosotros presentamos proyectos. Esta inclusión, en realidad. Hubo iniciativa parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados. ¿Y? Sin éxito. Incluso en la gestión anterior, como ministro, remitieron proyectos en la misma dirección. Este es un tema que está instalado y que no es un capricho abrir un debate profundo. Ojalá que, como dice Rubén, lo podamos concretar con la sanción definitiva en el Senado. Porque incluso cuando Santa Fe y Rosario aprovechaban un fondo de conurbano bastante raquítico, también en la primera etapa se incorporaron algunas localidades de los departamentos, porque el fenómeno conurbano no era solamente el de la ciudad de Rosario y el de la ciudad de Santa Fe. Y esto es una reparación que yo considero que es lógica y justa en el tiempo. Además porque permite transparentar un recurso que los municipios de primera en este momento están vedados de ello, cuando se ha desactualizado tremendamente el aporte que tenían en proporción desde el orden nacional. Las razones por las que no ha salido son políticas, esto es evidente. Y por eso nosotros creemos que este es un momento, más allá de la coyuntura de transformar una parte en gastos corrientes, habilitar, y como tuvimos suerte, se dio una importante mayoría en el tratamiento, de que sea el acompañar el pedido de
con la incorporación definitiva de Santa Fe y Rosario. En este momento es claramente discriminatorio hacia las dos ciudades. Sí. Porque si se hubiera mantenido el valor original de... Hoy estaría en el orden, en dólares me refiero, sí, en dólares. Estaríamos en unos 1.800 millones de pesos para la provincia de Santa Fe. Y en definitiva están 21 millones para Rosario y 9 para Santa Fe, que en función de lo que las dos ciudades representan es nada, es una insignificancia. Nosotros incluso planteamos que no se afecte lo que hoy ya perciben el resto de los municipios y comunas, sino que se amplíe el fondo. Y incluso preveímos en el proyecto de ley que los 30 millones, en la medida en que se sigan percibiendo, se descuenten, o sea que ni siquiera sostenemos se lo pongan en la cuenta de lo que se puede llegar a hacer. Exacto. Una de las primeras discusiones era que el ingreso de Santa Fe Rosario en otros momentos podía complicar, disminuir o afectar un derecho adquirido de los municipios de segunda y las comunas. Se aseguró que así no fuera, y tampoco hemos tenido suerte. Y es verdad que las dos intendencias de Santa Fe y Rosario públicamente acompañaron proyectos que sostuvimos desde la Cámara de Diputados, origen de distintos autores en esta dirección. Y un poco también se ha justificado el Plan Abre, por ejemplo, bueno, se ha volcado a Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, ciudades de alrededores de estas dos grandes ciudades, pero bueno, si sale por ley le da más previsibilidad, más certidumbre, son fondos que se afectan directamente a esas ciudades y no depende de que el gobernador que esté de turno, digamos, diga, bueno, vamos a darle esto, o lo mismo en salud para Rosario, se ha destinado, como tiene a cargo el municipio los grandes hospitales, el funcionamiento de la salud, se destina mucho dinero también para los hospitales. Sí, bueno, la ley le da previsibilidad, y a quienes nos han dicho, a los que somos del bloque oficialista, ¿por qué no lo sacamos antes? En la sesión recordamos que siendo ministro de gobierno y teniendo minoría en ambas cámaras, ya enviamos un proyecto y que como Frente Progresista no logramos transformarlo en ley. Bueno, ahora se dio esta posibilidad y lo pudimos hacer. La traba ha estado siempre a nivel del Senado. Y el Senado ha estado receloso de que se pudieran afectar. Pero se le dieron garantías que no, Gustavo. Yo creo que hay un problema político en el fondo, y este es un momento que políticamente se justifica instalar este debate y lograr el pronunciamiento que logramos. ¿Por qué? Porque se podría decir que, habiendo sido el mismo signo político del gobierno provincial, la gestión de Santa Fe Rosario, no nos hubiera interesado que esta saliera. No es así. Lo implementamos durante 2 gestiones completas tratando de sacarlo. Creemos, y es válido decirlo, yo no me pongo colorado en plantearlo, cambiando el signo político provincial. Es importante que este debate se ponga arriba de la mesa, se discuta, se blanquee, se salde y se establezca un mecanismo objetivo, que dice, como dice Rubén, mayor transparencia. El debate fue muy rico, debo decir, de los que intervinieron en ello, yo no, me dediqué a escuchar y aprender, porque se manejaron muchos datos importantes y un trasfondo histórico que realmente justifica esta decisión. Bueno, quedan poco tiempo para que esto sea una ley derecho positivo vigente. Creemos que pueden darse las condiciones para que esta vez se apruebe. La política le podrá ganar a la... Hay muchas mezquindades debajo de este debate. O sea, no lo digan ustedes, lo digo yo. No, y con un cambio de signo político. Bueno, pero yo creo que hay que... Se pone en juego. No se puede vivir, digamos, resolviendo las cosas en función del lugar que me toca a mí en este momento. Cuando vos decís lo de la ley es importante, ganar en institucionalidad, porque se le da más previsibilidad a todo. Y no aprobamos la ley si estamos nosotros, pero si están ustedes se la bloqueamos. Además, si ustedes le han dado seguridades a los senadores de que sus municipalidades y comunas dentro de sus respectivos departamentos no van a tener mengua ninguna, no se justifica, porque se convierte en una discriminación lisa y llana, y hasta te diría que abre una vía de presentación ante la justicia, porque es un claro perjuicio para las dos ciudades, que además sumadas con algunas de las ciudades satélites representan casi el 50% de la población de la provincia. Sí, sí. De modo que ahí hay un 50% sí, en la mirada que siempre debatimos nosotros de nuestro sistema bicameral, que replica el sistema bicameral nacional, el Senado tiene el sentido de defender el territorio departamental acá en la provincia. Pero la discusión es que nunca esa defensa legítima
de los intereses de un departamento, sea el que sea, puede estar por encima de la mirada del interés general, porque en definitiva son tan santafesinos quienes viven en la capital, en Rosario, como quienes viven en Tostado, en Reconquista o en Villa Constitución. Entonces, esos recursos que administra el Estado tienen que llegar de partes igual, independientemente del signo político que gobierne la provincia, los municipios o los senadores. Paradójicamente ahora, y este es un dato político interesante y me gustaría conocer su opinión, los senadores de la capital y de Rosario pasan a ser del justicialismo, con lo cual entiendo que ellos deberían estar tan interesados y convencer a sus pares, si tienen dudas, de que las ciudades en donde ellos viven y han sido electos para el Senado necesitan... Al margen de la cuestión partidaria, hay un principio de razonabilidad que está indicando... Sí, pero que no primó en todos estos años. Bueno, pero no fue posible. Además del efecto polar que tiene Rosario fundamentalmente, pero Santa Fe también, el centro norte hacia arriba, la demanda es muchas veces va mucho más allá de servicios, respuestas y atenciones en todos los planos, que lo que puede ser este fondo que lo dota de recursos, entre comillas, para obras menores, cuando en las grandes ciudades las obras tienen una envergadura importante y en muchos casos deben ser encaradas en obras conjuntas con el Estado provincial incluso y a veces nacional. El mismo nombre del fondo ha quedado desactualizado. Absolutamente. Porque si ahora lo está usando para, digamos, cubrir gastos corrientes, y sueldos, hace nómina salarial y demás. No. O sea, eso en forma extraordinaria. Por eso también, ojo. Sí, pero yo he estado viendo números de muchas comunas y ciudades de segunda, qué sé yo, que directamente eso va a pagar sueldos. Ya se han incorporado a las nóminas salariales. Con lo cual, lo de las obras menores queda como como el decorado de una cosa que no es lo que se anuncia, ¿no? ¿Y cuál es la situación legislativa actual, digamos? ¿Cómo está previsto de acá los poquitos meses que está quedan? Está en el Senado. Y tenemos un canal de diálogo, soy optimista. Por eso, en ¿qué que prevén ustedes? Esta vez pueda ser hecho ley. Lo escuchamos muchas veces, soy optimista. Bueno. No. Pero es un tema hasta el 30 es de difícil noviembre. argumentar en contra. No, lógico. Y además hoy lo que vos planteabas es un dato que otras veces no tenía la fuerza para ser analizado, pero es un elemento que uno lo está ponderando ya. No sé si tiene andamiento constitucional marginar sin razón a Santa Fe Rosario de un sistema no lo tiene. Bueno, ahí hay un elemento que le da un peso diferente a lo que inicialmente, porque como dice Rubén, eran muy pequeñas las cantidades que se dieron inicialmente en esta ayuda del Estado provincial a comunas y municipios, para pequeñas para un obras. cordón cuneta. Exacto. Bueno, esto ha tomado un volumen... Fue evolucionando y hoy es un recurso importante y se dieron pasos institucionales muy fuertes, incorporarlo en el presupuesto, que cada entidad o organización comunal o municipal sepa lo que le toca, y hay un sistema que, si bien no es de premio y castigo, es un sistema que requiere determinado tipo de cumplimiento. Para seguir acreditando las etapas posteriores, se requiere o es necesario presentar el avance de las obras, el cumplimiento de las obligaciones. Para los desembolsos tiene que estar comprobado que la inversión que se hizo... Por eso esto que lo vemos como extraordinario también debe decirse en rigor a la verdad, que altera un poco el sistema de contralor, porque en esto sabemos una situación de emergencia que tienen municipios y comunas, y que es coyuntural generalmente en esta época del año, más allá de las circunstancias particulares que cada momento político tiene, y bueno, hemos tomado la decisión de acompañarlos en discusión. Pero el tema fue planteado ya, en alguna medida tiene estado parlamentario para nosotros entre octubre y noviembre del año pasado hasta el presente. Sí, no sé, desde hace años ya. Así que ustedes esperan que antes que concluya este ciclo... o sea, que los dos nuevos intendentes arranquen la gestión con este fondo, que puedan presupuestar este fondo para el año que viene. Ojalá, porque estamos hablando, si proyectamos al año que viene, alrededor de 450, 500 millones para Rosario y cerca de 300 para Santa Fe. Sí. Es importante también discutirlo antes de que el presupuesto termine de armarse. Y sí. Esto es un dato de la realidad, porque
no sé si nos tocará a la legislatura saliente o a la próxima discutir eso, pero esto es un dato que tiene que estar planteado. Hay una urgencia formal que también en alguna medida insta a todos a tomar el toro por la asta, discutirlo y bueno, tomar una decisión. Coincido con lo que dice Rubén, tengo una cuota de expectativa favorable en que pueda lograrse un acuerdo político que facilite la sanción definitiva de la ley. Los cambios de tema, porque bueno, la seguridad es otro tema, el tema sensible, digamos, un tema de actualidad con mayor grado de preocupación también en la ciudadanía. Hoy asistió el ministro Puyaro a una reunión con diputados, estuvieron. ¿Qué les pareció? ¿Qué sensación tienen ustedes con este tema? Sí, estuvo el ministro Puyaro, en donde no solo respondió cuestiones puntuales de la coyuntura, sino que también hizo una especie de balance de su gestión. El de Maxi Puyaro creo que es uno de los pocos casos en que como ministro de Seguridad todo indica que va a acompañar los 4 años del mandato del gobernador. Digo, eso no es ningún mérito en sí mismo, pero entiendo sí de alguna manera refleja que a pesar de todos los problemas ha hecho un buen trabajo, así lo entiendo yo. Y es creo uno de los que ministerios. Es uno de los ministerios en donde uno nunca se puede ir a dormir tranquilo, a diferencia de cultura, obra pública. Yo he estado en el Ejecutivo, seguridad, no hay ministro que diga hoy me acuesto y mañana me puedo levantar. Máximo en un país que vive en una emergencia permanente. Como yo digo, nosotros no vivimos una crisis, nosotros vivimos una situación permanente de inestabilidad y con las variantes que se disparan, que están atadas con alambre, como está atado el país. Todo eso promueve también conductas que van más allá de lo normal. Pero digo, para ser concreto, o sea, Santa Fe vivió un pico de violencia, el ministro lo reconoció, tuvo que intervenir la unidad regional porque no se estaban cumpliendo las directivas, entiende que ahora la policía está en la acción preventiva dando otros resultados, obviamente que para quienes son víctimas, ni hablar los que sufren pérdidas irreparables, nada alcanza, ninguna explicación es razonable, ninguna acción que se haga desde el Estado es suficiente, pero bueno, entendemos que se ha avanzado en ese tema a pesar de las dificultades y que hay que seguir trabajando sobre todo con el Poder Judicial para que haya otro tipo de respuesta. Uno de los elementos que, yo digo, surge, coincido con la valoración que hace Rubén. Puyaro hizo una sincera evaluación, más que de la gestión propia, de lo que ha invertido y puesto en actividad en torno al tema desde el punto de vista policial, modernización, organización, etcétera, de la fuerza policial. Sí se reconocen déficits y él mismo lo plantea. Lo que señalamos, y esto también es un poco lo que uno analiza, hoy quedó en alguna medida planteado también, es que este problema requiere abordarlo también en un acompañamiento desde el punto de vista del Estado y no solamente desde el punto de vista del Ejecutivo. O sea, acá el problema, como dice Rubén, y lo hemos analizado, el problema judicial tiene que ser abordado, tenemos que analizarlo. También, si hay requerimiento en torno a algunas leyes, nosotros tenemos que desideologizar esta cuestión y analizarla objetivamente. No ha habido reticencia de la legislatura, yo lo entiendo así. Lo que ha habido es que en momentos de fuerte demanda social lo que puede parecer es como una blumberización, una demanda de mayor rigor de leyes que ya existen, que están planteadas y que quizás uno de los datos que hoy, que a mí por lo menos me interesó muchísimo de lo que planteó el ministro, es que los casos de flagrancia no tienen el tratamiento que implique la detención definitiva de la persona. Es decir, son muy laxos los procesos en materia de flagrancia. Y eso yo lo planteo adhiriéndome a ese análisis porque hubo una intención conjunta entre el Senado y diputados que hemos impulsado la instalación del Instituto del Proceso en Flagrancia que la provincia de Santa Fe no tenía, para dotar una herramienta de mayor actuación, el que lo agarran con la mano en la masa, que otra tiene que discutir. Siempre la flagrancia fue una arma de fuego. Y con arma de fuego también. Eso es otro dato. Él lo señaló hoy y
fue uno de los herramientas para los fiscales. Una de las modificaciones del Código Procesal fue exigir a los fiscales que, además de cumplir, es decir, que no son defensores, sino que son fiscales, tienen que investigar, el ojo tiene que estar puesto en los delitos vinculados a cuestiones de género, violencia de género y de uso de armas de fuego. Un dato importante que se plantea hoy en el informe, también tenemos que analizarlo. Es que es alarmante la cantidad de armas. El tema es no solo la muerte, que es dolorosísima, imposible de explicar, ni para la familia ni para la propia sociedad, porque es una herida social, la muerte en un hecho de violencia de esa naturaleza. Sí. El dato preocupante, o el que debe medirse y prestársele más atención, este es un dato interesante que surge hoy, es los heridos con armas de fuego, porque algunos no mueren. El problema es cómo puede o no incrementarse el uso de armas de fuego en violencia doméstica, intrasocial, intragrupal, pero fundamentalmente en hechos delictivos de delitos contra la persona. Los delitos contra las personas, por el informe hoy del Ministerio de Seguridad y días atrás del señor fiscal general de la provincia, está el top ranking, lo tienen los delitos contra la propiedad arriba de un 35%. Sí, hay una epidemia de robo, digamos, y muchas veces el tiro viene con el robo, ¿no? Sí, intercrímenes, diríamos, para usar un nombre. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, espero que lleguen a una solución justa para Santa Fe y Rosario, y que el problema de la criminalidad, digamos, yo creo que va para largo, porque estamos con una sociedad muy, es el entramado social muy también desequilibrada, con niveles de pobreza, estamos volviendo a niveles de pobreza que asustan, y bueno, todo eso tiene que ver con este trasfondo de la multiplicación de los delitos, ¿no? Así es, lamentablemente. Bueno, gracias, muy Gracias amable. a ustedes. Pausa, enseguida regresamos.